Buenas tardes, compañeros, o bueno, en este caso solamente maestra. Nosotros somos el equipo número 2 y nuestro tema en cuestión son los costos de accidentes. Esto como parte del programa de la experiencia educativa de seguridad e higiene. Nuestro equipo está conformado por los integrantes Leslie Martínez, Carlos Pérez, Abner Solares y su servidor Jesús Tolentino. Sin más que decir, comenzamos con la exposición. Siguiente diapositiva. Ok, como se mencionó, nuestro tema son los costos de accidentes, pero antes de entrar de lleno en este, deberemos de esclarecer algunos otros conceptos, que si bien ya hemos visto a lo largo de la experiencia educativa, nunca está de más recordarlos para de esta forma todos estar en sintonía y partir de un mismo punto en común, ya que así no habrá ninguna pérdida de información a lo largo de la exposición. En este caso, ya que hablaremos de costos de accidentes, es importante el saber, o en nuestro caso recordar lo que es un accidente. Un accidente es un evento inesperado que no se podía prever y que en general provoca daños, lesiones o consecuencias negativas, ya sea la rotura de algún objeto físico como cristales, tuberías, partes de un coche, o en general daños físicos a una persona, como quemaduras, esguinces e incluso la muerte, entre muchas otras cosas. Al ser este un tema muy amplio, por lo general los accidentes tienden a tener una división en función de los tipos. Siguiente diapositiva. Estos accidentes, como mencioné, se pueden dividir en función a los tipos, que son accidentes en el hogar, de tránsito, en el campo, en la infancia, en la escuela, por animales, por desastres naturales y en nuestro caso particular, los accidentes de trabajo o en el trabajo. Como podemos apreciar, son diversos tipos, pero pues para nuestro objeto de estudio particular, pues nos centraremos en los accidentes de trabajo. Pero, ¿qué son los accidentes de trabajo? En términos muy banales, pudiéramos decir que son todo aquel que ocurre en el trabajo. Y si bien es una definición correcta, para nuestra fortuna contamos con una definición más apropiada, que incluso pudiéramos denominar legalmente aceptada, ya que está estipulada en este caso en la Ley del Seguro Social. Citando dicha definición, nos dice que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley del Seguro Social, se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o incluso la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. También se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo o de este aquel. Esto que acabo de leer como, bueno, recordatorio, es una cita directa del artículo, pues para mayor entendimiento. Ahora bien, siguiente diapositiva. Sabemos lo que es un accidente y los tipos de accidentes que puede haber, pero ahora bien, ¿qué causa un accidente? Bueno, de igual forma contamos con dos términos que ya conocemos por la materia, que son las condiciones inseguras, que son aquellas circunstancias dentro o cercanas al lugar de trabajo que podrían dar lugar a la ocurrencia de un accidente o incidente. Y también tenemos los actos inseguros, los cuales comprendemos como comportamientos del propio trabajador que podrían dar lugar a la ocurrencia de un accidente o incidente. Un ejemplo de esto sería el desarrollo de actividades laborales, pues sin cumplir con las medidas de seguridad. Y ahora bien, una vez esclarecido el qué son y el cómo se originan los accidentes, podemos hablar sobre cuáles, retomando en este caso los accidentes de trabajo, hablar un poco más sobre qué pudiera ser y qué no pudiera ser considerado un accidente de trabajo. Siguiente diapositiva.
Bueno, tenemos que los accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo, pues esto es una causa bastante evidente, o sea, de lo que se considera un accidente de trabajo. Tenemos los accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas, aunque sean distintas a las habituales. Accidentes en itinere, que bueno, para estos no existe una limitación horaria y esto se refiere que sea no necesariamente en el trabajo, sino en el camino de ida y vuelta al trabajo y siempre y cuando no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente y que se emplee el itinerario habitual, o sea, del punto A al punto B. Si el accidente se da del punto A al punto B, siendo el punto A nuestro trabajo y el punto B nuestra casa o viceversa, pues puede contar como un accidente de trabajo, ya que fue por causas del trabajo que nosotros tuvimos ese accidente, o sea, de la movilización en ese caso. También cuenta como un accidente de trabajo los actos de salvamento cuando tengan conexión con el trabajo. Se incluye en caso de orden directa del empresario o acto espontáneo del trabajador. Por ejemplo, si hay un incendio y nos metemos al fuego para salvar a alguien, pues es un accidente de trabajo. Y también accidentes derivados de la actuación de otra persona, culpa civil o criminal por parte de un compañero de trabajo o un tercero. Ahora bien, ¿qué no cuenta como un accidente de trabajo? Pues los debidos a una fuerza extraña al trabajo siempre que no tengan relación con el trabajo, como por ejemplo un rayo, ya que un rayo es una fuerza mayor que aunque contemos con todas las normativas de seguridad, si vamos caminando en el estacionamiento y nos cae un rayo, pues la empresa no tendría la culpa de eso, porque pues es un rayo. Ahora bien, otro accidente que no cuenta son los debidos a imprudencia temeraria del trabajador, incumplimiento de normas e instrucciones que den lugar a riesgo manifiesto, innecesario y grave. Por ejemplo, no usar el equipo de seguridad, entre otros. Y también los accidentes debidos a dolo del trabajador accidentado, cuando el trabajador consciente, voluntario y maliciosamente provoca un accidente por obtener beneficio. Como sabemos, nuestros dedos en ciertas empresas, o bueno, en ciertos trabajos, pues tienen ahora sí que un seguro, un valor monetario. Y por ejemplo, si yo dijera, me voy a romper el pulgar en el torno, en un martillo, lo que sea, para que me den pues, ese dinero, obviamente se va a abrir una investigación y si en esa investigación, perdón, se confirma que yo pues lo hice de forma voluntaria, que de romperme el dedo para llevarme mi dinero, pues no me darían ni el dinero y me quedaría yo sin mi dedo y posiblemente sin trabajo, pues ya no tendría el dedo, me quedaría así. Y entonces, bueno, ¿por qué es importante el saber qué es un accidente de trabajo y qué no? Bueno, porque de esta forma nos podemos ir haciendo más a la idea sobre cuándo sí tendríamos, por decirlo así, derecho a que los costos de nuestro accidente sean cubiertos y demás, y cuándo no. Ahora bien, y ahora sí, después de esta recapitulación, ¿qué son los costos de accidentes? Bueno, primeramente, siguiente diapositiva, por favor. Podemos definir a los costos de accidentes como todo aquel costo que surge o se deriva cuando un accidente ocurre. En este caso, y por nuestra área de acción, pues un accidente de trabajo. El costo de los accidentes y enfermedades de trabajo no solo comprende las erogaciones del IMSS, sino que además tiene costos adicionales. Para mayor practicidad, estos se pueden o tienden a dividir en dos tipos de costos, que son los directos e indirectos, los cuales más adelante serán pues más explicados de una forma más a detalle, más a profundidad. Pero en resumen, los costos directos son los que se derivan de la interrupción del proceso productivo y la correspondiente pérdida de producción debido a la ausencia del trabajador. Y los indirectos, pues son los inherentes al tiempo de trabajo de los administradores y posterior investigación, así como múltiples otros factores, pero como les acabo de comentar, serán mencionados más a detalle por mis compañeros siguientes. Y eso sería todo por mi parte.
A mí me tocó explicar sobre qué es lo que incluyen los costos de accidente. Primeramente, la OIT estima que al año mueren 2.34 millones de personas. De esta cantidad, 2.02 millones son ocasionadas por enfermedades laborales y 321,000 por accidentes laborales. Siguiente. Y además de esta cantidad, se detectan 160 millones de casos de enfermedades de origen laboral que no necesariamente son fatales. Y por contraparte, también se estiman 317 millones de accidentes no necesariamente letales que también son de origen laboral. Y todo esto en conjunto deriva a una pérdida de Producto Interno Bruto de manera global del 4%. En la parte inferior tenemos una gráfica proporcionada por el IMSS que nos muestra los gastos en subsidios del 2006 hasta el 2018. De manera breve, en esta tabla nos indican en la parte inferior, de acuerdo al IMSS, que en el 2006 hay un incremento de gastos en subsidios por un cambio de gobierno, pero eso ya es otro tema. Además de que esta gráfica está presentada en millones de pesos. Siguiente, por favor. Como ya lo habían mencionado, los costos del accidente se pueden dividir o clasificar en dos, en directos e indirectos. De manera general, los costos directos son todos aquellos donde hacemos uso de los recursos de los sistemas de salud. Por poner un ejemplo, el IMSS. Y estos costos de igual manera se pueden clasificar o dividir en dos, en prestaciones en dinero y prestaciones en especie. Las prestaciones en dinero, como su nombre lo indica, son apoyos económicos otorgados al afectado o los afectados o a la familia del afectado de manera monetaria, que va desde una indemnización, desde una pensión provisional, permanente o parcial, incluso los gastos funerarios si llegase a dar el caso de que el afectado pues fallezca. Y las prestaciones en especie son cuando hacemos uso de las instalaciones de los centros de salud. Por dar un ejemplo, nuevamente el IMSS otorga citas gratuitas, consultas gratuitas, prótesis, operaciones quirúrgicas, otorga medicamentos, siempre y cuando los tenga, rehabilitaciones, etcétera. Siguiente, por favor. Como ya lo mencioné, el IMSS nos indica que cada asegurado tiene derecho a las siguientes prestaciones. Como ya lo mencioné, en especies, cuando hacemos uso de las instalaciones de salud, desde los servicios de hospitalización, prótesis, rehabilitación, ortopedia, pero en este caso hago un poco más de énfasis en las prestaciones en dinero. ¿Por qué? Porque estas prestaciones lo estipula la ley del Seguro Social, y cada tipo de lesión o cada tipo de circunstancia tiene ciertos tipos de apoyos. Por ejemplo, tenemos a los subsidios por incapacidad temporal para el trabajo, que lo estipula el artículo 58 en la fracción 1, que prácticamente nos dice que mientras el afectado sea atendido, su salario se deberá de mantener íntegro al 100% hasta que sea dado de alta o se le dictamine otro veredicto, como los que se presentan a continuación. Por ejemplo, tenemos a la indemnización global, que nuevamente lo estipula el artículo 58. Era el anterior. Pero en esta ocasión, en la fracción 3, esta indemnización prácticamente consiste en un pago de 5 anualidades del salario del trabajador, pero este salario deberá de ser evaluado como una pensión. Prácticamente nos pagan una pensión de 5 años en un solo pago. Y el siguiente punto tenemos a la pensión por incapacidad permanente parcial, que nuevamente lo estipula el artículo 58,
solo que en esta ocasión en la fracción 2 y 61. Esta pensión tiene carácter provisional de 2 años y se da el 70% del salario base del afectado hasta que sea dado de alta o hasta que se le dictamine una pensión permanente total. En el último punto tenemos a la pensión por incapacidad permanente total, que nuevamente está en el artículo 58 en la fracción 2 y 61, que básicamente es lo mismo que la pensión parcial, solo que en este caso, tras transcurrir 2 años, el IMSS o el mismo afectado puede solicitar una evaluación donde bien tendrá derecho a seguir con la pensión o con una indemnización. Esto ya lo decidirá el afectado o la institución que asegura al trabajador. Siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos a los costos indirectos, que de manera general son todos aquellos costos donde se involucran el tiempo que se invierte tras el evento. Por ejemplo, aquí hago énfasis o pongo 2 puntos principales de la mano, que son las pérdidas de producción y la suspensión de actividades. Porque si ocurre un accidente en un lugar de trabajo, pues obviamente los compañeros del afectado acudirán a su auxilio. ¿Y qué ocurre cuando acuden a su auxilio? Pues obviamente descuidarán sus actividades y bajarán la producción. Y además de que por ley, cuando ocurre un accidente en un área de trabajo, toda actividad deberá de ser suspendida hasta que se dictamine qué es lo que ocurrió con las instituciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Siguiente. Y como otros puntos tenemos a la reputación o a la pérdida de imagen por la empresa. Si ocurre un accidente en una empresa, pues los trabajadores se sentirán inseguros, varios renunciarán, pedirán mejores lugares de trabajo, mejores condiciones, y además de manera social, si vemos que una empresa no protege a sus empleados, pues como una forma de protesta sería de que dejáramos de consumir sus productos. Y si dejamos de consumir sus productos, pues obviamente bajarán sus ventas. La capacitación. Si ocurre un accidente, pues obviamente el afectado tendrá que mantener reposo hasta que sea dado de alta. Y pues obviamente cuando se le incapacite, una nueva persona deberá de suplir su cargo. Y sabemos que cuando una persona nueva entra a un área de trabajo, se le deberá de dar una capacitación. Y sabemos que la capacitación amerita tiempo, dinero por parte de la empresa. Los primeros auxilios, si ocurre un accidente, pues obviamente se le tendrán que dar los primeros auxilios. Y esto amerita gastos en medicamentos, botiquines de emergencia, el pago de las brigadas de protección, todo lo que tenga que ver con la salud en el momento de que ocurre un accidente. Incluso pueden incluirse a los costos de transporte, si en dado caso de que la empresa tenga ambulancias privadas, pues también se verá incluido en ese punto. Además de que la Ley Federal del Trabajo estipula que todo riesgo laboral es responsabilidad del patrón. Siguiente. Eh, la Ley de Seguro Social nos brinda esta tabla que de manera general pues ya la hablé, pero lo más rescatable de esta tabla son los costos humanos, porque no todo se basa en lo económico. Aquí lo que me parece más interesante son los costos para el trabajador, pero relacionado al costo humano, porque cuando ocurre un accidente, pues no solo es lo económico, también es el dolor que sufre el afectado, el sufrimiento, la disminución de la capacidad del trabajo. Por ejemplo, si pierde una extremidad, pues no, pues su capacidad laboral se verá mermada. Además de que cuando ocurre un accidente, el afectado deberá de estar supervisado por sus familiares, ya sea en sus cuidados, en su limpieza,
y todo esto puede meritar estrés por parte de su familia. Tenemos y de manera general también están las muertes en los costos sociales, las lesiones, las disminuciones de la capacidad de la calidad de vida, etcétera. Siguiente, por favor. Aquí el INS nos indica qué es lo que se debe de hacer en caso de que se presente un posible riesgo de trabajo. Bueno, como primer punto, si se presenta el riesgo de trabajo, pues se le da una incapacidad parcial, temporal. Después de esto, el afectado deberá de acudir a su centro de salud, donde un médico dictaminará sobre qué es lo que le pasó. Posterior a esto, el médico le otorga al afectado un formato que puede ser el ST-7 o el ST-9. El ST-7 básicamente es por si ocurre un riesgo de trabajo y el ST-9 es por si ocurre una enfermedad laboral. Estos formatos se le deberán entregar al patrón o a la empresa para su posterior llenado. En estos formatos básicamente nos dicen o nos piden información de qué es lo que ocurrió, quiénes estuvieron involucrados, cómo ocurrió, en qué estado se encontraba el afectado, etcétera. Y posteriormente este formato llega a la ST. La ST son los servicios de salud y trabajo. Si la ST dictamina que no es un riesgo de trabajo, se le da un subsidio correspondiente al afectado, solo que en este caso va a cargo del seguro de enfermedades y maternidad. Pero si por el contrario, si es un riesgo de trabajo, el subsidio va a cargo del seguro de riesgos de trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí el IMSS nos indican otro caso donde se presenta una posible pensión permanente o una pensión provisional. Si se presenta una pensión provisional, como la vemos en la parte de arriba, pues nuevamente el médico certificará el derecho y posteriormente se le otorga una pensión. Y como ya lo mencioné en los puntos iniciales, las pensiones tienen carácter provisional de por lo menos 2 años, donde posterior a este tiempo tienen derecho a una reevaluación médica. Y después de esta reevaluación médica, se puede dictaminar si bien se le da el alta médica al afectado, o si por el contrario vemos que de plano el trabajador no puede regresar al trabajo, pues se le otorga una pensión definitiva. Y si desde un inicio se le dictamina una pensión definitiva, pues se le certifica el derecho por el médico y esta certificación va de acuerdo a una tabla de evaluaciones que va del 0 al 100%. Si dictamina que es del 0 al 25%, pues tiene derecho a una indemnización global obligatoria. Pero si es del 25 al 50%, puede elegir entre una pensión definitiva o una indemnización global. Pero si es superior al 50%, pues de planta se le da una pensión definitiva permanente obligatoria. Siguiente. Bienvenidos a Gestión y Formación. Hoy veremos costos de los accidentes de trabajo. Un accidente de trabajo no solo trae los costos directos que todos conocemos, trae también una gran cantidad de costos ocultos como los siguientes: costos de tiempo perdido por el trabajador lesionado, costos del tiempo perdido por otros trabajadores que interrumpen sus tareas por curiosidad, por compasión, para ayudar al trabajador lesionado o por otras razones, costo perdido por los supervisores y otras personas análogas para prestar asistencia al lesionado,
costos por investigación de las causas del accidente, costos por el tiempo invertido en la toma de decisiones a fin de que otro trabajador realice la tarea del trabajador lesionado, costos por seleccionar, formar o iniciar en sus tareas a un nuevo trabajador en reemplazo del trabajador lesionado, costos por preparar un informe sobre el accidente que debe presentarse a las autoridades o concurrir a presentar declaraciones ante ella, costos del tiempo de la persona que prestó los primeros auxilios cuando no está a cargo de una compañía de seguros, costos de los daños ocasionados a las máquinas, herramientas y otros bienes o de las averías ocasionadas a materiales, costos accesorios causados por la perturbación de la producción, la imposibilidad de entregar pedidos en la fecha convenida, la pérdida de primas, el pago de multas y otros motivos, costos para el empleador en virtud de los regímenes de bienestar y de prestaciones para su personal, salario más factor prestacional del ausente durante los días que no cubre la ARL, factor prestacional del ausente a partir del día en que la ARL reconoce el subsidio por incapacidad, utilidad no generada por el ausente durante el tiempo que no es reemplazado, utilidad no generada cuando el reemplazante es menos productivo, disminución de la productividad por parte de los compañeros atribuida a la fatiga provocada por redistribución de funciones o por horas extras, lucro cesante de maquinaria, equipos y otros bienes, productos o servicios defectuosos durante el entrenamiento del reemplazo, auxilio económico para compra de medicamentos, transporte, medios para recuperación cuando estos no son suministrados por la entidad de salud, permisos remunerados para acudir a citas, indemnización por responsabilidad civil, costos sin asegurar a la propiedad, daños en la producción, herramientas y equipos, daños al producto o al servicio, costos de sobretiempo, costos de tiempo extra de la supervisión, impacto motivacional en personal por contradicción con la política de incentivos y bienestar, como valor del transporte propio y del acompañante, gastos de alimentación, compra de medicamentos cuando no lo suministra la entidad de salud, pago adicional de una persona que cuida al enfermo, pago de intereses por préstamos contraídos a causa de la incapacidad. Como conclusión, se puede afirmar que la distribución de costos entre empresas y ARL muestra una constante de mayor valor para los empresarios y que estos valores se incrementan por cuenta de demandas eventuales asociadas a responsabilidad civil. Solo con una verdadera administración de riesgos por parte del encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se lograrán disminuir los costos asociados a la accidentalidad laboral. Y es todo por mi parte. Bueno, buenos días. Bueno, a mí me tocó explicar y mencionar algunos métodos de cálculos para la estimación de algunos costos de accidentes. Prácticamente, bueno, acabo de mencionar que estas estimaciones, estos métodos de cálculo, no son utilizados en la gran mayoría de empresas. Esto debido a que, pues, bueno, se tienen que tomar en cuenta diferentes factores, diferentes aspectos que, pues, bueno, pueden llegar a afectar al cálculo final del costo total de un accidente de trabajo. Y pues bueno, debido a todos los aspectos que se tienen que considerar desde que ocurre el accidente en el trabajo, pues entonces esta se vuelve una tarea laboriosa, tediosa y pues bueno, pero existen diferentes metodologías de cálculo que pues bueno, nos ayudan a estimar o aproximar un costo total para un accidente de trabajo. Siguiente diapositiva. Bueno, primero existen 3 metodologías que han sido propuestas por diferentes autores que pues nos ayudan a aproximar o estimar un costo total para los accidentes de trabajo que ocurran en alguna empresa. Primero tenemos la metodología de Henrich, la cual fue propuesta por el autor William Henrich, que es uno de los métodos más aproximados y que son más utilizados hoy en la actualidad. Y como segunda metodología tenemos la metodología de Simons, que viene siendo una derivación
de la metodología de Henrich, pero este toma en cuenta otros factores de pérdida de producción. Mientras que tenemos otra metodología, la cual es el método de los elementos de producción, que bueno, toma en cuenta solamente elementos únicamente de producción, solamente pérdidas por producción. Siguiente diapositiva. Bueno, como primera metodología tenemos la metodología de Henrich, la cual pues, bueno, esta nos propone, o bueno, nos toma en cuenta ciertos conceptos que son los costos directos y los costos indirectos, que ya han sido mencionados anteriormente. Aquí primero los costos directos, que pues bueno, como su nombre indica, son costos que bueno, van relacionados de manera directa al accidente o que pueden ser ya previstos en base al accidente. Estos pueden ser ya sea, por ejemplo, gastos médicos, gastos por primeros auxilios, gastos por indemnización, entre otras cosas. Mientras que los costos indirectos, que pues contrariamente a los costos directos, no tienen tanta relación con el accidente, pero aún así, de cierta manera, afectan de manera negativa a la empresa. Estos podrían ser, por ejemplo, el tiempo perdido de los trabajadores que no fueron afectados. Esto como un ejemplo que pues ya mencionó mi compañero Abner, son por ejemplo los trabajadores que pues fueron a ayudar o acudir a primeros auxilios al trabajador afectado o accidentado. Estos dejan sus puestos de trabajo ya sea 1 hora, 2 horas, y ese tiempo se convierte en un tiempo perdido y pues genera un gasto en la producción de la empresa. También podemos decir que hay gastos en las pérdidas de producción, gastos digamos, por el uso de botiquines para el trabajador accidentado, y entre también otros factores. Y bueno, para la metodología de Henrich, este autor nos propone una relación de los costos indirectos que va en base a los costos directos. Este autor propone una relación de 1 a 4 veces los costos indirectos que tienen relación con los costos directos. Esto en base a diferentes experimentos, diferentes evaluaciones que ha hecho en empresas tanto pequeñas como medianas. Entonces, para la metodología de Henrich tenemos una fórmula que es para el costo total de un accidente de trabajo, que es la sumatoria de los costos directos y los costos indirectos. Pero como para esta metodología los costos indirectos como máximo son 4 veces la relación de los costos indirectos, entonces podemos decir que en total el costo total de un accidente de trabajo es equivalente a 5 veces los costos directos o que ya están previstos por el accidente de trabajo. Siguiente diapositiva. Bueno, y ahora tenemos la metodología de Simons. Esta metodología, bueno, viene derivada de la metodología anterior, pero aquí nos incluye diferentes conceptos, pero que de cierta manera tienen similitud, como lo son los costos asegurados y los costos no asegurados. Aunque estos en sí no tienen, bueno, no tienen demasiada explicación. Los costos asegurados vienen igual teniendo la misma relación con con el accidente de trabajo, y los costos no asegurados, estos no tienen tanta relación con el accidente de trabajo, pero este autor no nos da una relación como la metodología anterior de 1 a 4 veces los costos asegurados, sino que toma otros factores de pérdida o gastos de la empresa. Estos pueden ser, por ejemplo, el número de casos de días perdidos, el número de casos con atención médica, pero que solamente incluye a casos sin días de trabajo. También podría ser el número de casos atendidos por primeros auxilios y el número de accidentes sin lesión. Entonces, para este autor, el valor del costo total de un accidente de trabajo vendrá siendo la sumatoria de los costos asegurados más todos estos 4 factores de los costos no asegurados, que estos 4 factores tienen que ser proporcionados por la empresa. En su mayoría de casos, estos valores, estos datos vienen brindados por datos anteriores o de años anteriores al accidente. Siguiente diapositiva. Y ahora, como última metodología, tenemos el método de los elementos de producción, que en tiene cierta similitud con las metodologías anteriores,
pero solamente se enfoca en 5 elementos, 5 factores de los elementos de producción. Esta metodología toma en cuenta 5 factores y para el costo total de un accidente de trabajo consta de 5 factores que son los costos de la mano de obra, en donde se pueden incluir tanto gastos médicos, gastos por indemnización o los tiempos perdidos por producción. También por los costos de la maquinaria y herramientas, ya sea de algunos daños que hayan tenido debido al accidente. También los costos materiales, ya sea algún daño que haya sufrido el material, o también digamos, algún tiempo perdido por la producción debido a este material. O también tenemos el costo de equipo, ya sea algún equipo que haya sido dañado, tal vez algún casco que haya sido averiado o que no esté en buenas condiciones, más el tiempo perdido de producción total que se tuvo debido al accidente. Siguiente diapositiva. El bienestar de los trabajadores y de la sociedad en general es inseparable. Todo evento que afecta las condiciones de trabajo afectará la calidad de vida de la población del país. Por ejemplo, los accidentes de trabajo pueden considerarse como eventos que no solo tienen consecuencias económicas, como mis compañeros lo mencionaron, sino que también tienen un impacto negativo en la salud pública debido a la enfermedad individual, al sufrimiento del trabajador y a la disminución de los ingresos familiares. Por estas razones, un creciente cuerpo de evidencia empírica muestra la necesidad de que las empresas inviertan en la prevención de los accidentes, lo que debe orientar su negocio hacia la mejora de la salud de sus empleados. En este sentido, existen diversas formas de medir los costos relacionados con la siniestralidad, cuyo objetivo es evitar la doble contabilidad, satisfacer necesidades específicas de información y determinar el retorno de la inversión empresarial y de la prevención de los accidentes laborales. Bueno, se analizaron varios métodos, como los mencionó mi compañero, y su formulación que ayudan al desarrollo de este estudio para calcular el costo de los accidentes laborales, los costos ocultos asociados con la pérdida de producción y la división de trabajo.
Y bueno, en última instancia, este trabajo nos puede servir como un punto de partida para cubrir los intereses que buscan analizar los costos óptimos de la prevención, una vez que se han tenido en cuenta los costos personales y sociales impuestos como el resultado de un accidente de trabajo. Y bueno, así damos por concluida esta presentación, agradeciéndoles su atención y esperamos que todos tengan un buen día. Gracias.